iniciar, les agradecemos a nombre de la dirección y de su cuerpo de gobierno y la coordinación de enseñanza e investigación que nos acompaña en el asesor general académica de este jueves 12 de octubre del año 2023. Antes de iniciar, debo pedirle su atención, por favor, en caso de que fuera necesario evacuar el auditorio, dado que hubiera una alarma sísmica o una emergencia de los códigos de emergencia dentro del hospital, la Unidad de Protección Civil y de Hospital Seguro nos pedirán evacuar el auditorio de la siguiente manera. Los asistentes de la mitad hacia adelante, junto con el profesor del podium, deberemos salir por esa puerta de emergencia marcada con una flecha a la extrema derecha y abandonar el auditorio a través de la puerta de emergencia que se apertura mediante una cerradura de empuje. Deberemos colocarnos en medio de la calle de Industria y esperar instrucciones en esta área. Los asistentes de la mitad del auditorio hacia atrás, el auditorio se divide en el muro que está en medio hacia atrás. Deberemos salir por la puerta principal y abandonar el hospital a través de la recta blanca y también colocarnos en medio de la calle de Industria. Una vez que haya pasado el motivo de la evacuación, ya sea un evento sísmico o se haya resuelto la emergencia dentro del hospital y que la Unidad de Protección Civil revise que las instalaciones son seguras, se nos permitirá regresar, ocupar nuestro lugar y continuar con nuestra actividad académica. Muchas gracias por su amable atención. Y bien, es para mí un honor presentar a nuestra profesora de esta sesión general, que dentro de la jornada de cuidados paliativos en el hogar nos acompaña esta mañana. La maestra Esther Guadalupe Sánchez Gamboa. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en psico-oncología y también es doctora en tanatología, egresada del Instituto Mexicano de Psico-oncología. También tiene un diplomado en facilitadores de resiliencia. Dentro de sus actividades profesionales, ella es psicoterapeuta para pacientes con cáncer y público en general. Es actualmente la vicepresidenta en la Asociación Nacional de Desarrollo Pleno y Tanatología SC. Es docente del diplomado en tanatología en la Universidad Nacional Autónoma de México y también es docente en el diplomado de tanatología del Hospital Fray Bernardino. Dentro de sus actividades como asociada es socia de la Asociación de Psico-oncología Integral Iberoamericana. También es miembro de la Asociación Iberoamericana de Nutrición Oncológica y Nutrición Clínica. Es participante en diversos congresos nacionales e internacionales, de los cuales ha sido profesora y docente. Y también ella ha participado en diferentes programas de radio, haciendo un énfasis en la tanatología y los cuidados paliativos. También ella brinda su apoyo a asociaciones de cuidados de pacientes con cáncer y de pacientes de estas asociaciones como parte de sus actividades altruistas. La profesora María Esther Sánchez Gamboa nos va a presentar este tema que se titula La importancia de la tanatología en el área médica. Recibámosla por favor con un fuerte aplauso. Gracias, profesora. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues este tema es de gran importancia porque yo creo que después de la pandemia se habló mucho de lo que es las pérdidas, el área de tanatología, pero ¿qué pasa cuando es en el área médica? Que ustedes día a día van viendo pues estas pérdidas de alguna forma por los pacientes. Y bueno, pues vamos un poco a hablar sobre esto. Aparentemente la tanatología solamente se enfoca a lo que son las pérdidas y pues proveniente viene el duelo, pero va más allá. La tanatología es un área muy profunda, es muy compleja y bueno, vamos a dar una pues pequeña reseña de lo que implica esto y vamos a tratar de asociarlo con lo que es su labor, ¿ok? Bueno, entonces si alguien tiene alguna duda, por favor nos puede indicar para que la podamos resolver. Bueno, vamos a ver lo que es la muerte y su definición, que puede tener diferentes definiciones, diferentes
en diferentes circunstancias, que es lo que cada quien va a manejar, lo que implica o lo que es la muerte. Una de ellas viene siendo lo que es la terminación de las funciones orgánicas vitales en el ser humano, que esta es una definición médica. Hay otra finalmente que se puede dar por causas naturales, que puede ser a través de lo que es la vejez, lo que es una enfermedad o un desastre natural. Y también viene lo que es una muerte inducida, que viene siendo prácticamente el suicidio. Homicidio, lo que es también la eutanasia, accidente, desastre o del medio ambiente. Y bueno, finalmente en la muerte viene siendo lo que es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático, que finalmente esto nos permite ubicar cómo está la persona que en algún momento va a terminar con esta vida. Todos los seres humanos y todos los seres vivos en sí van a tener un fin, y que bueno, pues nosotros lo vamos manejando como lo que es la muerte. ¿Qué me significa la muerte? Como es un concepto muy básico, pareciera, una vez que estamos con vida, pero es también un poco compleja de entender, dado que el ser humano puede interpretar muchas cosas en lo que es su etapa de vida, también va a significar o va a resignificar esta muerte. Entonces, vamos a ver que finalmente la muerte viene siendo un tabú. La muerte también es parte de un proceso natural que se vive y que finalmente nosotros, los seres vivos, vamos a estar acompañando a la muerte de seres queridos o de seres distantes, pero que finalmente estamos con este día a día conviviendo con la muerte. En la pandemia pues fue un poco más esta convivencia, más esta constancia de saber que hay muerte de algún ser querido, de algún familiar o de alguien conocido. Entonces pareciera que es algo normal, pero no lo vemos normal cuando nos significa o que hay un vínculo muy cerca, y es ahí cuando ya no consideramos que está normal. Y hay preguntas de por qué pasó esto, por qué me pasó a mí, por qué si tenía mucha vida por delante, por qué si no se podía hacer algo en cuestión de algún proceso médico que pudiera salvarle la vida. Sé que ustedes los médicos siempre están pues en esta función de salvar vidas, pero ¿qué pasa cuando no se puede? ¿Qué pasa con el médico de que si acepta o no esta terminación de vida, puesto que estamos o están ustedes entrenados y capacitados para salvar la vida? Y bueno, finalmente también se tiene que tomar que la muerte es de un ser biológico, psicológico, social y espiritual. La muerte no solamente viene en las funciones orgánicas, biológicas, sino también hay muertes a nivel psicológico, a nivel social. ¿Y qué pasa con esta muerte espiritual? Y de ahí derivan otras situaciones emocionales, psicológicas, que van a determinar cómo es que la persona se está manejando en ese momento. Y de ahí que está interpretando. No necesariamente es una muerte a nivel biológico, sino puede también haber diferentes muertes, porque el ser humano tiene diferentes esferas. Entonces, ¿qué pasa cuando una de esas esferas está en un proceso de declive y que, bueno, finalmente el ser humano lo puede interpretar como esta parte de muerte? Y finalmente el hombre está inmerso en una cultura con creencias, costumbres y ritos. Esto va a ser la variación de cómo la persona va a determinar su muerte. En algunas culturas la muerte es un proceso normal, que incluso se puede ver como algo, un paso a una vida mejor, o es un paso a que la persona ya está en otro mundo, en otro espacio, en donde pues va a estar conociendo o viviendo de otra forma. Pero esto es acorde a las creencias y culturas que se tienen. Y finalmente también toda esta forma de interpretar la muerte le permite al ser humano comprender, procesar y manejar el dolor que provoca esta muerte. Entonces, creo que es importante para la psique finalmente comprender o darle un significado a esta muerte, porque es muy fácil acostumbrarse con las personas que estamos rodeadas y de repente que ya no estén. O finalmente
hay pérdidas que no necesariamente son de seres humanos, pero nos acostumbramos, el ser humano está capacitado y se adapta muy fácilmente, y de ahí que viene esta costumbre. Entonces, ¿qué pasa cuando el ser humano ya no tiene lo habitual en la psique? ¿Cómo lo va a comprender o cómo lo va a manejar para no quedar como en shock? Ahora, ¿qué sentido tendría la muerte para el ser humano? Si finalmente la cultura va a variar el significado que tiene la muerte, finalmente es importante que nosotros conozcamos de esta cultura, pero no solamente de la que yo estoy a nivel de cómo estoy viviendo en mi contexto, sino también comprender el contexto de las demás personas para comprender qué le significa a ella o él la muerte, y que finalmente pues también está determinado por las diferentes religiones, y que es necesario comprender a través de un paciente qué religión es la que profesa, porque de ahí va también a interpretar qué significa para él la muerte. Cada uno va a tener un significado diferente de la muerte, entonces por eso es importante comprender al que tenemos enfrente qué le significa. La muerte más temida es la propia, no es la del otro, no es la del ser humano, sino es la propia. La muerte que uno más se le dificulta comprender y asimilar es la propia. Entonces, si ustedes están atendiendo a pacientes con esta situación de que ellos ya saben que van a terminar su vida, ¿qué tan importante es a esa persona en esos momentos de finales de la vida? ¿Qué es lo que quisiera? En algún libro de un hospital también que estaban haciendo un estudio antropológico, mencionaba que llegó una paciente y pues ya sabía que iba a morir la paciente, entonces no tenía ningún familiar, y finalmente la paciente no estaba preocupada por morir, que ya lo sabía, estaba preocupada por no irse sola. Les decía esto a los doctores no le hacían caso hasta que llegó una enfermera, la agarró de la mano y la persona se pudo ir en paz. ¿Qué tan significativo es para la paciente sentirse acompañada al final de su vida? Y que bueno, esto es un mensaje en el sentido de que aparentemente sabemos, o la muerte es tan natural, pero ¿qué tan significativo es para la persona saber que no se va a ir sola? Porque estamos acompañados, somos seres sociales y desde que nacemos estamos acompañados. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos? Entonces, de ahí, bueno, pues esta anécdota o esta experiencia de esta paciente deja ver que para muchos, son cuando sabemos que vamos a morir, no es tan significativo, o finalmente es de miedo o temor saber que nos vamos a ir solos. Y bueno, pues esto es una parte de la labor que a lo mejor en cuidados paliativos se tiene que ver. Cómo acompaño a mi paciente para que él se vaya tranquilo y en paz, que es lo pues más que se busca en lo que es ya al final de la vida de cualquier persona. Y bueno, finalmente, a pesar de que se vive la vida con diferentes hábitos, como lo habíamos mencionado, ¿cómo será mi muerte? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado cómo va a ser su muerte? ¿Alguno de ustedes se ha cuestionado en qué momento va a pasar su muerte? Si van a estar acompañados con familiares o incluso desconocidos, pero ¿cómo va a ser nuestra muerte? No lo sabemos, pero podemos estar en muchas probabilidades por el simple hecho de estar vivos. Entonces, ¿qué pasa cuando pensamos en nuestra propia muerte? Hay temor, hay miedo, hay incertidumbre, incluso hay mucha preocupación porque no sabemos qué va a pasar con nuestros familiares cercanos. Y bueno, pues la muerte se percibe como una salvación u opción para quitarme de los problemas que me aquejan. Esto se da mucho en el suicidio. Cuando las personas se quitan la vida, no es porque ya no quieran vivir, es porque ellos ya no quieren continuar con la problemática que les aqueja en ese momento y que les rebasa todos sus recursos, y que la única opción que tienen es quitarse la vida, porque ellos piensan que la vida no es para estar contentos, alegres, o no tienen los recursos para manejar los altos y bajos, sino para ellos finalmente el momento que le aqueja es tan significativo y crucial que su única salida es el suicidio.
¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Okay. Bueno, vamos a ver sobre lo que es la reflexión de la muerte. Hay muchas cosas que pueden ser relativas. Cada quien va a manejar la muerte acorde también a su historia, sus experiencias de vida y su contexto sociocultural, como lo habíamos mencionado. Y esto va a dar que cómo nosotros percibimos y relativicemos las circunstancias, los contextos, las cosas que nosotros estamos viviendo. Y bueno, finalmente hay también actitudes, experiencias, sabiduría y un concepto de muerte que va a diferir. Desde ahí que algunos quieran morir incinerados y otros que sea en entierro. ¿Alguno de ustedes ha hablado sobre cómo quieren ser sepultados? Que es importante hablarlo con la familia porque les quitamos un peso a la familia en el sentido de, bueno, pues si quieren continuar con mi último deseo, en donde yo quiero quedar, si quiero quedar en Acapulco, en el mar, si quiero quedar con lo que es en la tumba de todos los familiares, si quiero que me incineren y me dejen en la casa o en un nicho. Desde ahí ya estamos nosotros ubicando nuestra propia muerte, pero al ser humano se le dificulta hablar sobre su propia muerte. Entonces, y es algo como chistoso porque en culturas, por ejemplo, de España, en Latinoamérica, nos reconocen y se admiran de cómo nosotros como cultura manejamos la muerte. En este 2 de noviembre que hacemos un festejo, hacemos rituales, pero sin embargo el ser humano no habla sobre la muerte con su contexto familiar, no habla sobre ello. Incluso algunos dicen, es que si hablo sobre tan solo hablar de un testamento, dicen, ya estamos llamando a la muerte. Entonces, desde ahí, ¿cómo es ya nuestra cultura? Y que bueno, pues esto nos impide aceptar y comprender que los seres vivos vamos a tener fin en algún momento. Y bueno, finalmente, serena, una aceptación del momento de manera serena. Creo que el hablar de la muerte también le ayuda a las personas a que vayan comprendiendo que en algún momento vamos a partir y voy a partir. Se considera que los adultos mayores son los más probables que vayan a partir de esta vida, pero las cosas ocurren de un día para otro. Personas, hasta ahorita hemos visto personas que están muy bien o que se ven aparentemente bien, nos enteramos que ya se suicidaron. Y de repente decimos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y nadie lo notó. ¿Qué pasa con estas circunstancias que no logramos ver a la persona que está en una difícil circunstancia o una etapa muy crucial, tan dolorosa en su vida, que no podemos nosotros asimilar qué es lo que esa persona está pasando? Y esto no solamente es a nivel de adulto, que bueno, los mayores suicidios están dando entre 25 y 32 años, que es la edad más productiva del ser humano, y es cuando se van generando más responsabilidades, pero ya hay niños que se están suicidando. Entonces, de ahí ya es algo que es importante ubicar que estamos haciendo como sociedad, aun cuando estamos viviendo la alegría o recordando a nuestros seres que ya se fueron en el 2 de noviembre, pero no estamos percatándonos qué está pasando con el que está vivo, el que está actualmente, ¿sí? Entonces, bueno, pues también es un punto a reflexionar. Vamos a hablar ahora de lo que es la tanatología. ¿Qué es la tanatología? Hay también muchas definiciones de tanatología, pero vamos a dar algunas. En lo que es la Sociedad Española Internacional de Tanatología, esto es para ellos su definición. Es la disciplina de ayuda profesional en la que la persona es vista con un enfoque holístico, con una capacidad de vivir con plenitud, proporciona ayuda profesional al paciente en situación terminal, a sus familiares, amigos y a personas que han sufrido pérdidas significativas en su vida. No hablamos de cualquier pérdida, sino de una significativa. Cuando el ser humano tiene una pérdida significativa, su mundo cambia, su mundo se desorganiza. Entonces es importante que la persona esté con un acompañamiento que le permita guiar
esa vida desorganizada para volver a organizarla con esta pérdida. De ahí la importancia de la tanatología. Muchos dicen, en la tanatología lo que vamos a hacer es que ya no sufras. Sí, podemos apartar el sufrimiento, pero probablemente no el dolor, porque es una pérdida muy significativa. Entonces, hay que ayudarle al paciente o al doliente a que vuelva a vivir con esa ausencia, a que aprenda a vivir con esa ausencia. Ese es uno de los objetivos de lo que es la tanatología. Ahora, también se considera como una disciplina que estudia e investiga el sentido de la muerte, considerando los fenómenos biopsicosociales y espirituales. Aquí se ha hecho también ya mucho estudio sobre lo que ha sido después de la pandemia, qué ha pasado con los duelos que está viviendo la persona cuando fue en una circunstancia muy diferente, muy extraña, y que incluso cuando han sido pérdidas múltiples, porque hubo en pandemia, creo que ustedes no me dejan mentir, que familias que se quedaron 1 o 2 personas de familias completas. Entonces, ante esta circunstancia, ¿qué es lo que se ha hecho a nivel de estudio, lo que implica lo que es la tanatología? Y bueno, pues también es un estudio interdisciplinario del moribundo y la muerte, que no solamente maneja a los pacientes al final de la vida, sino también manejamos lo que implica a la persona sus diferentes pérdidas en las diferentes etapas de vida que tiene. ¿Qué le significa haber perdido su casa en un desastre natural? ¿Qué le significa haber cambiado de residencia cuando dejó todos sus hábitos o todos sus amigos ahí? ¿Qué implica para el ser humano cambiar de un trabajo después de 20 años? Entonces, todo esto es lo que también se maneja en vida y no necesariamente es en relación a una muerte fisiológica. Y el conocimiento científico de la muerte, sus ritos y significados, que se concibe como una disciplina profesional, que integra a la persona como un ser biológico, social, espiritual, pero también ayuda a que la persona la viva esta vida en plenitud. ¿Qué le significa a esta persona estar vivo? En algunos momentos ustedes se han preguntado, nos levantamos diario, hacemos muchas actividades, las rutinarias, pero ¿se han preguntado cuál es su propósito para el día de hoy? ¿Cuál es mi propósito para venir a trabajar? ¿Cuál es mi propósito de levantarme y estar aquí con todos ustedes? ¿Cuál es mi propósito del día de hoy? Y de ahí empezamos también a ubicar y significar lo que es nuestra vida. Ok, el especialista en tanatología es parte de un grupo interdisciplinario que atiende a pacientes y a la familia a enfrentar el dolor de la enfermedad y la muerte. Si se dan cuenta, no solamente es atender al doliente, sino también a la familia. Una vez que la familia sabe que su ser querido va a morir, empieza también un cambio muy repentino en su dinámica. Y a veces no sabemos qué hacer con eso. Como personas y como familiares no queremos que nuestro ser querido sufra y nos abocamos a que no sufra. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué hago con mi sufrimiento? ¿Qué hago con mi dolor? ¿Y quién lo atiende? Entonces esto también es importante y es pues también reflexiones que les dejamos a las personas. Ahora, no solamente es ver a la familia y al paciente, sino también al equipo médico. Me tocó atender a un médico que ahora en pandemia decía, es que han sido tantas muertes que ya no sé qué significa la muerte para mí. Y quedó aparentemente, podía estar manejando pues todo lo cotidiano que hace atender al paciente, entubarlo y todo. Pero ¿qué hay de sus sentimientos como médicos? ¿Qué pasa con esta parte de todo lo que están viviendo, viendo, escuchando, sintiendo? ¿Qué hacen con todo ello? ¿En dónde lo pueden procesar? ¿Cómo lo pueden resignificar para que ustedes esto no les genere un mayor impacto y que vaya mermando su salud física, psicológica y emocional? De ahí la importancia que también tenemos que trabajar con el equipo médico, que son los que están más relacionados con lo que es la muerte.
Y bueno, también es el estudio interdisciplinario del moribundo y de la muerte, especialmente de las medidas para minimizar el sufrimiento físico y psicológico de los enfermos terminales. Que esto pues fue un objetivo de Kübler-Ross, que fue la pionera de lo que fue en tanatología para manejar a estos pacientes moribundos. Y finalmente es la aprehensión y los sentimientos de culpa o pérdida de los familiares y amigos, al igual que evitar la frustración del personal médico. ¿Por qué hablamos de esta frustración? Porque ustedes están para salvar vidas, para eso se capacitan, para eso estudian. Pero ¿qué pasa cuando ustedes no pueden hacerlo? ¿Qué pasa cuando ustedes dicen, ya no puedo hacer más y le permiten al paciente tener ya un final de vida con dignidad y que estén acompañados de familiares? ¿Qué pasa con estos protocolos, porque son hospitales públicos, de permitir a los familiares estar cerca al final de la vida de los pacientes? A veces sí se permite o no se permite. Y bueno, ¿esto qué significa también, no? El objetivo de la tanatología viene siendo fomentar y desarrollar holísticamente potencialidades del ser humano en la cultura de la muerte. Es cómo va a aprender a su muerte, cómo va a comprender todo lo que implica la muerte de un ser vivo. Y bueno, finalmente, mediante una existencia cargada de sentido, optimismo y creatividad, en la que el trabajo sea un placer y el humanismo una realidad. Ustedes se han puesto a pensar qué grado de humanismo tienen al momento de ver morir a alguien o de ver a algún doliente. ¿Qué pasa con esto? Y bueno, pues los objetivos se deben de centrar en la calidad de vida de la persona y en qué se puede contribuir. Atención al sufrimiento psicológico, atención a las relaciones significativas de la persona y atención a los diferentes tipos de dolor. Que no necesariamente, bueno, cuando tenemos un acompañamiento de un ser querido, de un paciente que ya está moribundo, en esta parte del dolor no necesariamente es un dolor físico, es un dolor emocional y a veces es el que más dificultad da para poderlo procesar. Torralba menciona que en todo ser humano convive el abismo de la fragilidad y de la vulnerabilidad, pero no estamos conscientes de ello. Los jóvenes regularmente se sienten, pues, por este cambio hormonal, por este cambio neurológico que están teniendo, regularmente se sienten muy impotentes a que finalmente tengan algún accidente, tengan algún final de su vida y que finalmente esta parte de grandiosidad que tienen los adolescentes los lleva a no medir riesgos, pero todo ser humano es frágil y vulnerable. Entonces, ¿cómo le estamos enseñando o cómo estamos generando estos patrones de crianza para que haya esta conciencia de la vulnerabilidad que tiene el ser humano? Con la pandemia creo que esto nos dio como un volver a ver esta parte vulnerable del ser humano. Pero incluso no solamente en esta condición de vulnerabilidad, sino creo que también de organización. Con estas políticas de salud pública también nos permitió ubicar qué es lo que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y qué es lo que nosotros necesitamos para poder manejar pues una pandemia o finalmente salud en diferentes condiciones para los pacientes. Y bueno, finalmente él afirma que el ser humano es vulnerable, pero significa decir que es frágil, que es finito, que está sujeto a la enfermedad y al dolor, al envejecimiento y a la muerte. Y finalmente la enfermedad constituye una de las manifestaciones que son más plásticas de la vulnerabilidad humana. Desde que nacemos estamos propensos a enfermarnos. Afortunadamente los avances médicos y tecnológicos ayudan a que esas enfermedades pues sean transitorias y que permitan recobrar la salud. Pero finalmente todo ser humano está propenso a estar enfermo y es un paso a estar en una condición frágil, vulnerable y dar paso a una posible muerte. Entonces hemos oído casos de que pues, ingresan bien al hospital, de repente se complica y posiblemente haya una muerte. Entonces bueno, pues esto es como recordar lo frágil y vulnerable que nosotros somos.
La muerte finalmente viene siendo también un problema existencial en donde está involucrado los siguientes elementos. Hay una finitud, hay un sentido, pero también hay un ser, que esto finalmente es desde la parte existencial y que es lo que va a dar pauta a cómo yo estoy, me siento y puedo comprender y aceptar mi finitud como ser humano. Y finalmente podemos decir entonces que estos tres elementos se van a conjugar para que yo le pueda dar sentido y de ahí que pueda también ubicar la respuesta de cuál es mi propósito para el día de hoy. Y aquí finalmente hay como pues esta reflexión que menciona: cuando le encuentras razón a lo que no tiene sentido, se encuentra un sentido. En esta vida desempeñamos una serie de cometidos que causan pesar y son carentes de sentido. Ahora imagina que logras quitarte lo absurdo. Si se dan cuenta, es una reflexión sí compleja, pero si nos metemos a esto, finalmente lo que hacemos, aún sin sentido, hay un sentido. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo reflexionamos cada quien? Y bueno, finalmente, para lo que es estos elementos, el ser en sí es la naturaleza del ser humano sin ninguna responsabilidad. Yo existo como ser humano, pero no tengo ninguna responsabilidad, ninguna conciencia de lo que implica ser un ser humano en una sociedad. Ser para sí, cuando yo ya tengo conciencia de lo que implica ser un ser humano en esta sociedad, es aprender a vivir, tomar esta conciencia, y ya implica una responsabilidad. De ahí deriva de lo que no hago o hago bien, hay una angustia, pero también hay una libertad para tomar decisiones. Esto es, hablamos de una conciencia de lo que es un ser humano en todas sus esferas. Y ser para el otro, cuando yo ya me relaciono con otra persona igual que yo, como ser humano, hay una necesidad de entender la realidad del otro a través de sus vivencias y la enseñanza de la muerte. Ahí hay una conciencia social. Como mexicanos, ¿ustedes consideran que tenemos una conciencia social? ¿Qué opinan? ¿Que sí? Creo que los eventos o los desastres naturales nos han enseñado a ser compasivos, a ser empáticos, que podemos estar ayudando al otro. Pero esto es en algo social, de manera individual se nos dificulta. Pero ahí es donde estamos aprendiendo a ubicar que el otro es igual que yo y que puede tener la misma fragilidad y vulnerabilidad. La influencia de la tanatología para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿qué tenemos que considerar? Identificar cuál es su sufrimiento. No necesariamente, por ejemplo, en pacientes de cáncer, no necesariamente les preocupan los tratamientos, lo que van a sufrir, sino a veces les preocupa con quién van a dejar a sus hijos, qué va a pasar con la parte económica. Y eso es un sufrimiento que la aqueja más que su dolor físico. Identificar cuál es el área que genera el estrés, si es la familiar, si es la social, si es la laboral, si es lo que implica para él dejar todos sus hábitos o todo su contexto en donde está viviendo y venirse a una ciudad o a un contexto totalmente diferente. El hecho de estar, de cualquier persona que no esté habituado a ámbitos hospitalarios, de tener contacto con médicos, ya le genera estrés. Entonces hay que también identificar qué es lo que a mi paciente le genera estrés. Conocer los recursos personales, psicológicos y espirituales que tiene el paciente. Cuando hablamos de espiritualidad no necesariamente lo estamos relacionando a religión. Puede ser una parte espiritual muy diferente a la religión. ¿Qué tanto me doy la oportunidad de conocer en el paciente estas áreas? Y finalmente el tanatólogo buscará que el paciente tenga un sentido de vida en el tiempo que presente antes del fallecimiento, pero también es buscar una calidad de vida que le posibilite cubrir necesidades y deseos, así como expresar y resolver sus preocupaciones.
Todo esto con el fin de que la persona esté tranquila o, en su caso, si ya está al final de la vida, que se vaya en paz. Todo eso es lo que podemos manejar en lo que es el área de tanatología en relación a la calidad de vida. ¿Qué debo observar y describir como tanatólogo? Si el paciente debe liberar algo, si debe liberar angustia, estrés, preocupación, qué es lo que él necesita liberar. Observar y escuchar las necesidades que tiene el paciente en todas sus esferas, como ser biopsicosocial y espiritual. Entender o comprender y saber qué cambió la dinámica familiar, su composición y como su primera red de apoyo. Cuando hablo de composición, a veces quien se enferma en la familia es el papá y que es el proveedor de la familia, y ahí empieza una dinámica que cambia y que finalmente esto es angustia para el paciente. O finalmente es la mamá la que organiza y establece todo lo que se va a realizar en casa. Va a dejar a los niños chiquitos. ¿Qué va a pasar como papá si ya no está mamá? Los niños, ¿qué va a pasar si ya no están mis papás, alguno de ellos? ¿Qué tengo que hacer? Regularmente el mayorcito es a veces el que toma el rol del proveedor o del progenitor. Entonces, todos estos cambios no estamos preparados, pero ¿cómo los asimilamos? ¿Cómo le ayudamos a esa persona que se adapte de una manera funcional y sin tanto estrés? ¿Cómo está expresando el dolor, angustia e incluso su misma ansiedad? ¿Cómo es que él, a partir de sus características de personalidad, está expresando todo esto? Y bueno, pues observar señales de lo que él ve, escucha, imagina, visualiza o incluso alucina. Esto aparentemente se considera ya como un daño psicológico, pero no hay que considerarlo desde ahí, sino finalmente es atender dentro de todo su contexto sociocultural y su sistema de creencias, cómo es que la persona está viviendo esta pérdida, cómo es que lo está significando, y de ahí que es la labor del tanatólogo, no desechar esta parte y ubicarlo como un trastorno mental, sino qué es lo que está él significando y resignificando acorde a su sistema de creencias. Ahora, ¿cómo acompaño al paciente a dejar de reaccionar y actuar como quiere? Tenemos que identificar qué reacciones, si sabe escuchar e incluso guardar silencio. Hay ocasiones que en pacientes no quieren hablar, solamente quieren que alguien esté ahí acompañando. No quiere hablar. Me ha tocado pacientes que dicen, es que hoy no tengo ganas de platicar o de conversar o de dialogar, nada, ¿ok? Vamos a estar en silencio si eso es lo que quieres y te ayuda. Porque hay ocasiones en que la familia está tan preocupada, está tan angustiada que no lo quiere dejar solo. Y en esa medida es que está atendiéndolo, buscando que él hable cómo se siente, porque el otro se angustia de no saber qué le está pasando. Y si estamos con esta condición de que no tenga dolor, constantemente estamos preguntando, cuestionando. Si lo vemos con un estado de ánimo cabizbajo, pensamos que ya está triste y no lo queremos ver triste. Entonces, hay ocasiones en que los pacientes necesitan estos espacios de silencio para poder comprender por sí mismos cómo están, qué es lo que están pensando, qué están sintiendo, y es aceptar poco a poco su condición en esa etapa de vida. Todos los seres humanos tenemos derecho a estar en silencio, y a veces esos espacios solamente se logran con los terapeutas o los tanatólogos, que es cuando expresan ese deseo. Cuando lo hacen explícito a la familia piensa, es que no lo estoy atendiendo bien y no me quiere decir, o no quiere hablar, le estoy molestando, pero no lo ubican como este espacio que él necesita para estar en paz, para poder sumergirse en su propia existencia. Y bueno, también es escuchar sus necesidades para saber cuál es su prioridad en esta mirada, su tacto y respetar sus decisiones. Eso es bien importante, darle este valor que aun cuando la persona esté en una condición difícil de su salud, es respetar su decisión.
que si él dice no a algo es respetable, aunque la familia se le dificulte o se le complique, porque de ahí le estamos dando todavía valor a su decisión como ser humano. Elaborar estrategias que le permitan tener calidad de vida y retomar su sentido de vida, ayudarle a que aun cuando tenga o esté al final de su vida, ayudarle a que él ubique cuál es su sentido de vida aún en esos momentos, para que él sepa que su vida tuvo un valor, tuvo un significado y que este legado que puede dejar a los demás les ayude. Validar su enojo y malestar. No sabemos como seres humanos compatibilizar o finalmente comprender el por qué está en este estado, pero es normal. Si les he comentado que la propia muerte es muy difícil de aceptar, ¿cómo se sienten cuando los pacientes están en una condición así? Enojados con la vida, enojados por Dios. Incluso cuando reciben un diagnóstico de una enfermedad terminal, se enojan, se molestan. Y no es necesariamente con mi familiar, sino es un estado general que tiene el ser humano, pero es normal. Entonces, ¿hasta dónde esta parte normal la podemos aceptar como ser humano y acompañante? Y bueno, pues también es la agonía y esto con lo que es la calidad de vida. En muchas ocasiones no aceptamos esta agonía. Ayer me tocó escuchar a un amigo de mi esposo, que su esposa ya tenía metástasis a nivel cerebral, que quería cambiarla, ellos están en Chihuahua, quería cambiarlo de hospital para que le hicieran algo, y quería vender su casa para que le hicieran algo a su esposa. Entonces, ¿hasta dónde él está comprendiendo la situación? Si ya tiene metástasis a nivel cerebral, hay que ver hasta dónde él puede ubicar que esta finitud de su esposa va a pasar, venda o no venda la casa. Es ayudarle a que finalmente él ubique que esta condición de agonía que ella tiene no se la va a quitar, ni viniéndose y ni vendiendo la casa. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Que él acepte esta finitud de su esposa, que él comprenda que a lo mejor ya no hay nada que hacer, pero ¿qué puede hacer? Darle calidad de vida a su esposa, darle esta condición de que él se sienta tranquilo por lo que le está brindando y que él se sienta a gusto, satisfecho de lo que hizo por él, y que estos momentos últimos, ¿cómo los quiere pasar? Y cómo su esposa los quiere pasar todavía, que habría que ver, no sé en qué condiciones físicas se encuentren, pero hasta dónde su esposa puede hablar para expresarle sus últimos deseos. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, finalmente, pues es un significativo importante. Ahora, yo no sé los doctores qué le han dicho para que él realmente no acepte esta finitud de su esposa y que finalmente él decida o quiera vender su casa para manejarle, prolongarle un poco